No te quejes más. Está vendido. Esas fueron las palabras que lo cambiaron todo. Mi hijo, Miguel, había vendido el Rolex de mi difunto esposo Javier, mi compañero durante 43 años. Lo vendió para financiar unas vacaciones de lujo en Italia. Es solo un reloj, mamá, dijo. Pero él no sabía lo que había hecho. Acababa de entregarme la única llave para descubrir un secreto de 2,8 millones de euros. Un secreto diseñado, específicamente, para arruinarle a él. Todo esto ocurrió apenas 6 meses después de que Javier me dejara. El silencio en este apartamento se había vuelto denso, pesado. Esta mañana, Miguel y su esposa, Sofía, vinieron de visita. Supe que no era una visita social en el momento en que evitaron mirarme directamente a los ojos. Estaban de pie en mi sala de estar, la sala que compartí con Javier durante 4 décadas. Miguel se aclaró la garganta, con esa impaciencia que se había convertido en su rasgo principal. Mamá, hemos hecho algo. Sofía, siempre la instigadora, le dio un leve codazo. Lo que Miguel quiere decir, dijo ella, con su voz untuosa, es que hemos estado organizando algunas de las cosas viejas de papá. Ya sabes, para ayudarte a despejar el espacio. Sentí un nudo frío formándose en la boca del estómago. ¿Qué cosas? Mis ojos se desviaron hacia la cómoda donde Javier solía dejar sus llaves y su cartera. El reloj, soltó Miguel. Demasiado rápido. Ese Rolex viejo. Lo vendimos. Mi respiración se atascó en mi garganta. ¿Lo vendisteis? No era una pregunta. Sí, dijo Miguel, encogiéndose de hombros como si hablara del periódico de ayer. 800 euros. En empeño Sol de Oro, en la Gran Vía. No está mal por algo tan viejo. 800 euros. Sofía debió ver el temblor que se apoderó de mis manos, porque puso los ojos en blanco. Su manicura roja brillante tamborileaba sobre el brazo del sillón favorito de Javier, el sillón en el que ella estaba sentada. Ay, Carmen, por favor, no te pongas así. No te aferres a las cosas materiales. Es enfermizo. Tienes que dejar de vivir en el pasado. Chatarra, añadió Miguel. Era solo chatarra. Chatarra. Ese reloj no era chatarra. Era mi conexión. Era lo último que Javier había tocado cada día de su vida adulta. Durante 43 años, el primer sonido que escuchaba cada mañana era el suave clic, 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 mientras Javier le daba cuerda. Era el ritmo de nuestras mañanas. Desde que se fue, yo misma le daba cuerda cada mañana, a las 7 en punto. Era mi forma de decirle buenos días. Era mi ancla en un mundo que se había quedado sin él. Y ahora, se había ido, vendido por el precio de una cena elegante en Roma. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. Sabía perfectamente que ese reloj no valía 800 euros. Javier me había contado su historia. Yo sabía que, incluso usado, ese modelo en particular valía, como mínimo, 3.000 euros. 800 era un robo. Era un insulto deliberado. Tengo que recuperarlo, dije, y mi propia voz sonó hueca en mis oídos. Iré a esa tienda ahora mismo. Miguel resopló, sacó su teléfono caro y empezó a teclear, sin levantar la mirada. Haz lo que quieras, mamá. Es una pérdida de tiempo. Te dije que ya está vendido. Sofía se levantó, estirando su chaqueta de diseño. Tenemos que irnos, cariño. Nuestro vuelo a Italia sale mañana por la mañana, y aún tengo que hacer la maleta de mano. Carmen, dijo, deteniéndose en la puerta. Intenta, no sé, salir a pasear. Te vendrá bien. Se fueron. Así de simple. El portazo resonó en el apartamento vacío, dejándome sola con el eco de su traición y el silencio ensordecedor donde debería haber estado el tic-tac del reloj. No me cambié de ropa.
Ni siquiera me miré en el espejo. Cogí mi bolso, las llaves, y salí a la calle. El sol de Madrid golpeaba el asfalto de la Gran Vía. El ruido del tráfico era abrumador. Empeño Sol de Oro estaba encajonado entre una tienda de souvenirs y una cafetería que olía a café quemado. La campanilla de la puerta sonó débilmente cuando entré. El aire olía a metal viejo, a polvo y a productos de limpieza baratos. Un hombre mayor, con gafas de montura gruesa y un chaleco gris, levantó la vista del mostrador. Parecía cansado. «¿Puedo ayudarla?» «Señora», la voz me temblaba. Le describí el reloj, el Rolex de Javier. Le expliqué que mi hijo lo había vendido esa misma mañana, que era un error, que era una reliquia familiar. El hombre se llamaba Daniel. Frunció el ceño. Sus ojos se suavizaron con algo que parecía lástima genuina. «Ah, sí. Lo recuerdo perfectamente. Una pareja joven. Esta mañana dijeron que era una herencia y que necesitaban el dinero rápido. Sigue aquí», casi supliqué. «Por favor, se lo compraré de vuelta. Pagaré lo que sea necesario». Daniel negó lentamente con la cabeza, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Lo siento mucho, señora. Ya se ha vendido. Un coleccionista pasó hace apenas una hora. Vio la pieza, pagó en efectivo y se la llevó. Era un buen reloj. Demasiado tarde. Se había ido para siempre». Estaba a punto de darme la vuelta, de rendirme a ese vacío que crecía en mi pecho. Pero Daniel carraspeó, llamando mi atención. «Sin embargo», dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto, «ocurrió algo bastante extraño con ese reloj. Mientras lo limpiábamos para ponerlo en el escaparate, encontramos algo». Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. «Algo». «Un compartimento secreto», dijo. «Muy pequeño, oculto en el cierre de la correa. Tuvimos que usar una lupa de joyero para abrirlo. No creo que su hijo supiera que estaba allí. Dentro había esto». Rebuscó debajo del mostrador de cristal y sacó una pequeña bolsa de plástico transparente. Dentro, doblado varias veces hasta ser diminuto, había un trozo de papel amarillento. Mi corazón dio un vuelco. Lo deslizó con cuidado sobre el cristal del mostrador. Era la letra de Javier, inconfundible. La misma caligrafía inclinada que había visto en 43 años de notas de amor y listas de la compra. Estaba escrito con tinta azul, ligeramente desvaída por el tiempo. Cumpleaños de Carmen. 15 de julio de 1955. El día que supe que me casaría contigo. Las lágrimas que no había derramado frente a Miguel y Sofía ahora nublaron mi vista. El día que nos conocimos, en el Parque del Retiro, me había comprado un helado de limón que se derritió y manchó todo mi vestido de verano. Javier se rió durante horas. Siempre fue un romántico, pero también un hombre de secretos. Debajo de esas palabras había algo más. No era una frase, era un código. Una serie de letras y números que no tenían ningún sentido para mí. S, 4, 5, 7, Ma, 0, 8, 1, 5, C, S, 4, 5, 7, M, A, 0, 8, 1, 5, C, S. Lo leí en voz alta, en un susurro que apenas se oyó por encima del zumbido del aire acondicionado. Daniel me miró fijamente por encima de sus gafas. El hombre que lo compró parecía muy interesado cuando le mencionamos el compartimento y la nota. Casi, demasiado interesado. La forma en que lo dijo, demasiado interesado. Esas palabras se quedaron flotando en el aire viciado de la tienda de empeños. Un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con el aire acondicionado.
¿Cómo podía alguien estar demasiado interesado en un reloj del que no sabía nada? A menos que sí supiera algo. A menos que esa persona, ese coleccionista anónimo, supiera exactamente lo que estaba comprando. Miguel no sabía lo del compartimento. Yo tampoco lo sabía. Javier era un hombre reservado, pero esto era otro nivel de secretismo. Sentí una punzada aguda de sospecha. Esto no fue un robo al azar. No fue mi hijo siendo simplemente estúpido y codicioso. Esto fue algo más. Alguien estaba buscando ese reloj. Daniel, el dueño de la tienda, debió ver el cambio en mi rostro. Me deslizó la pequeña bolsa de plástico con la nota de Javier a través del mostrador. Tenga, dijo en voz baja. Usted debería quedarse con esto. Es suyo. Mis dedos se cerraron alrededor del plástico. Apreté la nota con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Di las gracias a Daniel, con una voz que apenas reconocí como la mía, y salí de la tienda. El sol de la Gran Vía me cegó por un momento. El rugido del tráfico, los turistas riendo, las sirenas a lo lejos, todo parecía irreal, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal grueso y distorsionado. Llegué a casa en una especie de trance. El apartamento estaba tal como lo habían dejado Miguel y Sofía. El sillón favorito de Javier todavía tenía la marca donde Sofía se había sentado. Ignoré el desorden. Ignoré el hambre. Ignoré el dolor sordo en mi pecho por la pérdida del reloj. Ahora había algo más. Un misterio. Y en el centro de todo, ese código incomprensible. SS. 4, 4, 5, 7, MA, 0, 8, 1, 5, CS. Esa noche, cuando la ciudad finalmente empezó a calmarse, me senté en el despacho de Javier. El olor a sus libros, a papel viejo y un leve rastro de su loción de afeitar, aún impregnaba la habitación. Encendí la lámpara de latón de su escritorio. Saqué todos los archivos. Javier era metódico. Un contable de corazón. Incluso después de jubilarse. Teníamos 43 años de vida documentada en esas carpetas. Declaraciones de impuestos. Extractos bancarios, hipotecas pagadas, garantías de electrodomésticos. Mi vida entera, ordenada alfabéticamente. Puse la nota de Javier bajo la luz de la lámpara. La caligrafía me reconfortaba y me asustaba al mismo tiempo. SS 4457 MA0 815CS. Empecé a diseccionar el código. La mente de Javier funcionaba con lógica, con fechas y con afecto. Eso era fácil. Madrid. CS. Carmen Sullivan. Mi nombre de soltera. El nombre que usaba Javier cuando bromeaba conmigo. 0815. 15. 15 de agosto. El día de nuestra boda. Así que teníamos Madrid. 15 de agosto, Carmen Sullivan. Pero, ¿qué era SS? Y el número. 4, 4, 5, 7. Busqué en todos los extractos bancarios. Banco Santander. B. La Caixa. Ninguna cuenta coincidía. Ninguna referencia a SS. Javier no confiaba plenamente en los bancos tradicionales. Siempre decía que ponía los huevos en distintas cestas. Abrí su viejo ordenador portátil. Arrancó con un zumbido lento y cansado. Escribí en el buscador: Inversión SS. Miles de resultados inútiles. Banco SS. Nada. Me detuve. Javier era reservado. Reservado y protector. Si esto era un secreto tan grande, no estaría en España. ¿Dónde escondería alguien el dinero de verdad? Islas Caimán. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Escribí: Compañía de Gestión de Inversiones SS Islas Caimán. El primer resultado. Un logo azul y dorado. Secure Solutions.
Soluciones seguras. SS. Hice clic en el enlace. Una página de inicio de sesión sobria y profesional. Pedía 2 cosas: número de cuenta y contraseña. Mis manos temblaban ligeramente. Miré la nota. SS 4 4 5 7 MA 0 8 15 CS. No podía ser tan sencillo. Tecleé SS4457 MA0 8 15 CS. Todo junto. Ahora la contraseña. Probé lo obvio. Nuestra fecha de boda. 15/08/1980. Acceso denegado. Probé su cumpleaños. Acceso denegado. Probé el cumpleaños de Miguel. Acceso denegado. Estaba a punto de rendirme, pensando que era una locura. Entonces, mis ojos se posaron de nuevo en la nota, en las palabras que Javier había escrito encima del código. Cumpleaños de Carmen. 15 de julio de 1955. El día que supe que me casaría contigo. No era solo una dedicatoria romántica. Era una pista. El día que nos conocimos. En el Parque del Retiro. Mi cumpleaños. 15 de julio de 1955. Probé el formato americano. Por si acaso. Mes. Día. Año. 0. 7. 7. 1. 5. 5. 5. Pulsé Enter. La pantalla parpadeó. Y luego, se cargó una nueva página. No era una cuenta bancaria. Era un portal de gestión de patrimonio. Y en la parte superior, en cifras claras y negras. Saldo de la cuenta: 2.847.029 euros, con 67 céntimos. Sentí que la habitación se inclinaba. Tuve que agarrarme al borde del escritorio de madera de Javier. El mismo escritorio donde él se sentaba a pagar nuestras facturas, donde a veces nos quejábamos juntos de que la pensión no subía lo suficiente. 2,8 millones de euros. Casi 3 millones. Javier. Mi Javier. El hombre que compraba zapatos en oferta. El hombre que remendaba el cable de la tostadora con cinta aislante. Me había ocultado esto. Durante 43 años de matrimonio, el vértigo fue reemplazado por una oleada de frío. ¿Quién era este hombre? Hice clic en el historial de la cuenta. Mis ojos escanearon las fechas, retrocediendo en el tiempo. La primera entrada, 1982. Un depósito, 5.000 euros. La descripción, herencia. Recuerdo esa herencia. Una tía lejana. Javier me dijo que eran 5.000 euros. Usamos una parte, creo que 2.000, para cambiar los azulejos de la cocina. Siempre pensé que el resto se había ido en gastos diarios. Él mintió. Guardó una parte. Y la invirtió. Seguí desplazándome. Año tras año. Dividendos reinvertidos. Compras de acciones. Interés compuesto. Creciendo. Silenciosamente. En la oscuridad digital de un paraíso fiscal. Este dinero había estado creciendo. Y había más. Transacciones inmobiliarias. Pequeñas compras y ventas en Madrid. Pisos en Malasaña. Apartamentos en Lavapiés. Javier, mi marido, había estado operando como un inversor inmobiliario fantasma a mis espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué ocultarme esto? Mis ojos estaban nublados. Estaba mirando la pantalla. Pero no la veía. Solo veía el rostro de Javier, sonriéndome mientras cenábamos sopa. Entonces vi algo más. En la barra lateral del portal, una pestaña llamada Archivos Seguros. Hice clic. Había una sola carpeta. El título hizo que se me helara la sangre en las venas.
Solo Carmen acceso de emergencia. Miré la fecha en que se creó la carpeta. 3 meses antes de que Javier muriera. 3 meses antes del accidente de coche. Esto no era un fondo de jubilación. No era dinero para un capricho. Era un botón del pánico. Mis dedos, entumecidos, se movieron sobre el ratón. Hice doble clic en la carpeta. Dentro, había un único archivo de vídeo. El cursor de madera del escritorio de Javier estaba frío bajo mi mano, pero mi dedo temblaba. Hice clic en el archivo. La pantalla se quedó en negro por un instante. Un segundo que pareció durar un año. Y entonces, allí estaba él. Javier. El aliento se me cortó en el pecho. No era el Javier fuerte de mis recuerdos. No era el hombre que me había cogido de la mano en el parque hacía 43 años. Este Javier estaba sentado en su propio despacho, en la misma silla en la que yo me sentaba ahora. La luz de la lámpara de latón que yo tenía encendida creaba sombras profundas bajo sus ojos. Estaba pálido. Llevaba su camisa azul favorita, la que siempre olía a jabón, pero estaba arrugada, como si llevara días con ella. Parecía que había perdido peso. Miró directamente a la lente de la cámara, como si me mirara a mí, como si estuviera mirando a través del tiempo, directamente a mi alma. Carmen, dijo. Su voz. Se me rompió algo por dentro. Era su voz, pero sin la risa habitual. Estaba cargada de un cansancio que iba más allá de lo físico. Cariño, si estás viendo esto, significa que ha ocurrido lo peor. Significa que yo ya no estoy. Y significa, tragó saliva, que estás en problemas. Quería alargar la mano y tocar la pantalla. Quería decirle que estaba allí. El dinero, continuó. El dinero que has encontrado en la cuenta de Secure Solutions. No es mío, Carmen. No exactamente. Era de mi padre, el abuelo de Miguel. Me agarré a los brazos de la silla. Mi padre me lo confió justo antes de morir. Esos 5.000 euros de la herencia en 1982. Eran el capital inicial. Me hizo prometerle 2 cosas. Carmen. Primero, que lo haría crecer. Que lo invertiría sabiamente y en secreto. Y segundo, sus ojos se clavaron en los míos. Que nunca lo usaría. Que solo te daría acceso a él. Si la familia estaba en verdadero peligro. Un peligro que yo no pudiera manejar. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla izquierda. La mejilla que yo solía besar cada noche. Esperaba que nunca tuvieras que ver esto, Carmen. Rezaba para que este video se quedara aquí, oculto para siempre. Si lo estás viendo, es porque el peligro del que hablaba mi padre ya está aquí, y yo he fallado en protegerte de él. La pantalla se volvió negra de nuevo. Me quedé inmóvil. El silencio del despacho era ensordecedor. Peligro. Un peligro que él no pudo manejar. La fecha de subida del vídeo. 3 meses antes de su muerte. 3 meses antes del accidente. El accidente. Un conductor que se dio a la fuga. Un cruce que Javier conocía como la palma de su mano. La policía dijo que fue un trágico azar. Pero Javier sabía que el peligro venía. Esto no fue un accidente. Me sentí helada. Un frío que empezaba en la nuca y me bajaba por la columna vertebral. Volví al portal de Secure Solutions. Al historial de la cuenta. Miré las últimas transacciones. 2 semanas. 2 semanas antes de que el coche lo atropellara. Una entrada. Una transferencia saliente. 25.000 euros. Y la nota de la transacción. Escrita por el propio Javier. Liquidación urgente. ¿Qué estaba liquidando? Volví a la pestaña de activos. La lista de propiedades inmobiliarias que había estado comprando y vendiendo en secreto durante décadas. Miré las fechas de venta. Todas en los últimos 6 meses. El piso en Malasaña. El apartamento cerca del Rastro. Todo vendido.
Javier estaba convirtiendo todo lo que poseía en efectivo. Pero, ¿quién lo estaba comprando? Javier, metódico como siempre. Había anotado el nombre del comprador en cada transacción. Una y otra vez. El mismo nombre. Sullivan Investments, LLC. Sullivan. Mi apellido de soltera. El CS del código del reloj. Javier no estaba siendo sutil. Me estaba dejando un rastro de migas de pan que solo yo podía seguir. Necesitaba saber quién estaba detrás de esa compañía. Cogí el teléfono del escritorio. Mis dedos estaban rígidos por el frío que sentía por dentro. Marqué el número de mi sobrino. Diego, el hijo de mi hermana. Trabaja en bienes raíces. Es un buen chico. Eran casi las 2 de la mañana. Contestó al tercer tono, con la voz pastosa por el sueño. Tía Carmen, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Diego, cariño, mi voz sonó áspera. Perdona la hora. Necesito un favor enorme. Es urgente. ¿Puedes mirar una empresa por mí? En tus bases de datos. Se llama Sullivan Investments LLC. Silencio al otro lado. Luego, el sonido de un tecleo rápido. Sullivan. LLC. Es una compañía de responsabilidad limitada. Tía. Parece registrada en el extranjero. Delaware. Quizás. Pero tiene operaciones registradas aquí en Madrid. Más tecleo. Un suspiro de confusión por parte de Diego. Qué extraño. El beneficiario principal. Tía Carmen. Esto no puede estar bien. ¿Estás segura del nombre? Dímelo. Diego. Por favor. El propietario. Dijo. Y su voz era apenas un susurro. Es Miguel. Tu hijo. Miguel Fernández Sullivan. Colgué el teléfono. No recuerdo haber dicho adiós. El auricular se sentía como un bloque de hielo en mi mano. Miguel. Mi hijo. Usando mi apellido. Comprando en secreto todas las propiedades de su padre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Javier se lo permitiría? A menos que... Miguel pensaba que estaba adquiriendo los activos de su padre, pero lo que realmente estaba haciendo era darle a Javier el dinero en efectivo. Javier estaba convirtiendo su patrimonio en ladrillos, en la compañía de Miguel, en dinero líquido, dinero que luego movía a la cuenta de las Islas Caimán, fuera del alcance de Miguel. Estaba vaciando sus propios bolsillos antes de que Miguel pudiera hacerlo. Volví al ordenador de Javier, no al portal, a sus archivos locales. Javier era un hombre de orden. ¿Dónde escondería algo de verdad? No en mis documentos. Busqué en las carpetas del sistema. Encontré una... Recetas. Cocina. Antiguas. Javier odiaba cocinar. La abrí. No eran recetas. Eran archivos PDF. Decenas de ellos. Todos escaneados. Y un nombre. Tomás García. Investigador privado. Abrí el primer archivo. Un informe. Fechado. 6 meses antes de la muerte de Javier. Empecé a leer. Las palabras borrosas se enfocaron con una claridad aterradora. Fotos de mi hijo, Miguel, entrando en casinos. Fotos de él reuniéndose con hombres de aspecto peligroso en callejones oscuros. Fechas. Números. Deudas de juego. 180.000 euros. 180.000 euros. El informe detallaba cómo Miguel había falsificado sus nóminas, sus declaraciones de ingresos, para obtener préstamos de alto interés de prestamistas privados. Estaba ahogado. Se estaba ahogando en deudas. Pero eso no era lo peor. Seguí leyendo. El investigador privado, Tomás García, había seguido a Miguel a todas partes. Había documentado sus reuniones. Miguel se había reunido con abogados. No con abogados de deudas. Con abogados de sucesiones.
El informe citaba textualmente las preguntas que Miguel había hecho en esas reuniones, grabadas por el investigador. ¿Cómo se puede impugnar un testamento? ¿Qué pruebas se necesitan para declarar a alguien mentalmente incapacitado? ¿Cuál es el proceso legal para la tutela de personas mayores? El aire abandonó mis pulmones en una exhalación dolorosa. Tutela. Incapacitado. Personas mayores. Javier lo sabía todo. Sabía que su propio hijo, mi hijo, estaba planeando activamente declararlo mentalmente incompetente, planeando encerrarlo, quizás, en una residencia, planeando tomar el control de todo su dinero, de todo nuestro dinero, para pagar sus deudas de juego. El vídeo, la cuenta secreta, la venta de las propiedades, el reloj, no era un accidente, era un escape. Javier no estaba huyendo de un conductor borracho, estaba huyendo de su propio hijo. Y yo no había visto absolutamente nada. Cerré el portátil de Javier. La pantalla se quedó en negro, pero yo seguía viendo el informe del detective. Tutela. Incapacidad. Personas mayores. La habitación estaba helada. Ahora todo encajaba, como piezas de un puzzle horrible. Javier no estaba huyendo de un conductor borracho. Estaba huyendo de su propio hijo. Mi hijo. Javier había visto venir el tsunami. Sabía que Miguel, ahogado por sus deudas de 180.000 euros, iba a por todo. Así que Javier empezó su propia partida de ajedrez. La compañía Sullivan Investments, LLC. La ironía me quemó la garganta. Miguel pensaba que era listo, usando mi apellido de soltera para ocultar sus compras. Pero Javier era más listo. Javier le vendió las propiedades a Miguel. Dejó que su hijo comprara todos sus activos inmobiliarios. Miguel pensaba que estaba robando a su padre, pero solo estaba convirtiendo los ladrillos en dinero líquido. Dinero que Javier, en cuanto lo recibía, transfería directamente a la cuenta de las Islas Caimán. Estaba vaciando su propio patrimonio, moviéndolo a un lugar donde la codicia de Miguel, donde la tutela, no pudiera alcanzarlo. Y yo, su esposa durante 43 años, yo no había visto nada. Me quedé sentada en esa silla, en el silencio del despacho, mientras la luz gris del amanecer se filtraba por la ventana. El olor a papel viejo y a su loción de afeitar parecía una burla. No había dormido. El café de la mañana tenía un sabor amargo, a ceniza. El timbre sonó justo después de las 8. Mi corazón dio un golpe sordo contra mis costillas. Sabía quiénes eran. Miguel y Sofía estaban en la puerta, con sus maletas de diseño a los pies, listos para su vuelo a Italia, listos para celebrar. Sus sonrisas eran amplias y falsas. «Mamá», dijo Miguel, con un tono falsamente alegre, «¿estás mejor esta mañana?» Sofía entró sin ser invitada, mirando alrededor del apartamento como si ya fuera suyo. «Carmen, espero que no hicieras una escena ayer en la tienda de empeños. ¡Qué vergüenza!». Me quedé quieta en el pasillo, bloqueando la entrada a la sala de estar. Miguel se aclaró la garganta, perdiendo la paciencia. «Escucha, mamá, tenemos prisa. El taxi para el aeropuerto no tarda en llegar. Pero anoche, Sofía y yo estábamos hablando». «Sí», intervino Sofía, acercándose un paso. Sus ojos eran brillantes y duros. «Recordamos algo. El hombre de la tienda, Daniel, mencionó que había algo en el reloj. Una nota. Un código». Miguel intentó parecer casual. «Probablemente no era nada. Solo. Ya sabes cómo era papá con sus tonterías». «¿Qué decía?» «Mamá. Por si acaso». El aire en el pasillo se volvió denso. Podía oír mi propia sangre latiendo en mis oídos. Levanté la mirada y los miré. Realmente los miré.
no como mi hijo y mi nuera, sino como las personas que eran. 180.000 euros, dije. Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. La sonrisa de Miguel flaqueó. Sofía dejó de respirar por un segundo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Miguel. Las deudas de juego, continué, cada palabra como una piedra cayendo en un pozo profundo. Los prestamistas, los documentos falsificados. Sullivan Investments, LLC. El color desapareció del rostro de Miguel. Sofía dio un paso atrás, su mano yendo instintivamente hacia su bolso. Y la tutela, dije, mi voz bajando a un susurro helado. El plan para declarar a vuestro padre mentalmente incompetente. El plan para encerrarlo y robarle todo lo que tenía. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel intentó farfullar. Tú no sabes. Estás loca. Vieja loca. ¿Lo estoy?, pregunté. ¿O simplemente visteis a una viuda dolida y pensasteis que sería fácil? Sofía recuperó la compostura primero. Su rostro se endureció. La máscara de preocupación se derritió para revelar el puro veneno que había debajo. Miguel, vámonos. Perdemos el vuelo. Agarró su maleta. Miguel, pálido y temblando, la imitó. En la puerta, Sofía se giró. Su voz era un silbido. Te vas a arrepentir de esto, Carmen. Disfruta de tu apartamento vacío. El portazo hizo temblar el marco de la puerta. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio ensordecedor. No salí. Apenas comí. Solo esperaba. El timbre volvió a sonar el tercer día por la mañana. No eran ellos. Era un hombre con un traje caro que no le sentaba bien. Era demasiado ajustado en los hombros. Llevaba un maletín de cuero brillante. Señora Carmen Fernández, dijo, sin presentarse. Soy el abogado del señor Miguel Fernández. ¿Puedo pasar? No lo invité a sentarse. Se quedó de pie en mi sala de estar, pareciendo fuera de lugar. Mi cliente, comenzó, con una voz ensayada, está profundamente preocupado por usted, por su estado mental. Ahí estaba. La palabra. Su comportamiento desde el trágico fallecimiento de su esposo ha sido errático. Sus acusaciones infundadas contra mi cliente. Su obsesión poco saludable con un objeto material. El reloj. Mi cliente cree que usted ya no es capaz de gestionar sus propios asuntos financieros y personales. La pena la ha superado. El abogado abrió su maletín y sacó un fajo de papeles. Estamos considerando seriamente solicitar al tribunal una audiencia de capacidad mental. Por su propio bien. Por supuesto. Estaban usando el plan de Javier. Contra mí. Respiré hondo, sintiendo el olor a polvo y a la colonia barata del abogado. Salga de mi casa. Ahora. Me miró sorprendido, pero mi voz no admitía réplica. Salió. En cuanto la puerta se cerró, mis manos empezaron a temblar. Pero no era miedo. Era rabia. Una rabia fría y pura. Fui al despacho de Javier. Saqué el informe del investigador privado. Tomás García. Había un número de teléfono al pie de la última página. Marqué. Contestó al segundo tono. Una voz grave, cansada. García. Señor García, dije. Mi voz firme. Mi nombre es Carmen Sullivan. Soy la viuda de Javier Fernández. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Larga. Señora, dijo finalmente. La estaba esperando. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Usted me esperaba. Javier me preparó. Me pagó por adelantado hace 6 meses. Me dijo, si mi esposa llama, significa que la trampa está lista, y que yo no estoy allí para protegerla.
Trampa, susurré. Su marido no solo me pidió que investigara, me pidió que preparara un paquete de defensa legal completo, por si Miguel intentaba hacerle esto, o a usted. El informe que tiene es solo el resumen. ¿Dónde está?, pregunté. Detrás del cuadro del Parque del Retiro, en su despacho. Hay una pequeña caja fuerte en la pared. Fui al despacho. Descolgué el cuadro que Javier había comprado en nuestra luna de miel. Detrás, una pequeña caja fuerte digital. La contraseña, dijo Tomás por el teléfono. Es el día que se conocieron. El día que él supo que se casaría con usted. 0, 7, 1, 5, 5, 5. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro no había joyas, no había dinero. Había una docena de pequeñas grabadoras de voz digitales y varias unidades de memoria USB. ¿Qué es todo esto, Tomás? Es un año, dijo. Un año entero de grabaciones. Javier sospechaba desde hacía mucho tiempo. Cableó la casa, el teléfono de la cocina, el salón. Registró cada conversación, cada conspiración entre Miguel y Sofía. Rebusqué entre los dispositivos. Javier sabía que Sofía estaba tratando de aislarla, continuó Tomás. La grabó en el rellano, hablando con su vecina, la señora Pérez, diciéndole que usted perdía la cabeza, que se inventaba historias, que confundía los días. Estaba construyendo una narrativa para cuando llegara el momento de la tutela. En el fondo de la caja había un sobre. Y hay una carta, dijo Tomás, como si supiera exactamente lo que yo estaba viendo. La última. La abrí. La caligrafía de Javier. Explicaba que había visto a Miguel alardear durante años sobre trucos inmobiliarios y cómo mover dinero. Javier usó esos mismos trucos que Miguel creía tan listos, para multiplicar el dinero de la herencia en las Caimán. Miguel, al crear Sullivan Investments para estafar a su padre, en realidad estaba financiando su propia destrucción. Le dio a Javier la herramienta exacta que necesitaba para mover el dinero fuera de España. Miré el teléfono. Increasing our UNAV IP. Miré las grabadoras. Tomás, dije, es hora. Entregué todo. ¿Al abogado de Miguel?, preguntó. No, respondí. A la policía. A la unidad de delitos económicos y fiscales. La mañana siguiente, el intercomunicador sonó como loco. No era un trajeado. Eran gritos. Mamá, abre la puerta. Joder, abre. ¿Qué has hecho? Abrí. Miguel y Sofía irrumpieron. Estaban despeinados, pálidos de pánico. Ya no iban a Italia. Nuestras cuentas están congeladas, gritó Miguel, con los ojos inyectados en sangre. El banco ha llamado. El abogado nos ha abandonado. Sofía me señaló con un dedo tembloroso. Tú, bruja, nos has arruinado. Era nuestro dinero. Se abalanzó sobre mí. Justo en ese instante, el timbre volvió a sonar. Con calma, pulsé el botón de abrir. Los pasos en la escalera eran pesados. Oficiales. 2 hombres y una mujer, vestidos de uniforme de la Policía Nacional, entraron en el apartamento. Miguel Fernández. Sofía Ramírez. Se giraron, atrapados. Están detenidos bajo sospecha de fraude federal, conspiración para cometer fraude y falsificación de documentos financieros. La cara de Sofía se derrumbó. Miguel solo me miraba, con puro odio. Se los llevaron. El sonido de las esposas haciendo clic resonó en el pasillo. Horas después, cuando la quietud había vuelto, volvió a sonar el timbre. Estaba harta de ese sonido. Señora Carmen, mi nombre es Ricardo Torres. Tengo algo que le pertenece. Abrí. Era un hombre mayor,
de rostro amable, pero ojos que lo habían visto todo. Un policía retirado. Lo supe al instante. Extendió la mano. Sobre su palma, brillando bajo la luz del pasillo, estaba el Rolex de Javier. El aire salió de mis pulmones. Usted fue el comprador, el coleccionista. Él negó con la cabeza. No, señora. Soy un viejo amigo de Javier. Me contrató hace 20 años. Mi trabajo era proteger este reloj. Sabía que Miguel vendría a por él un día. Era la pieza final del puzzle. Tomó el reloj y me mostró el cierre. Daniel, el de la tienda, solo encontró el primer compartimento, el que Javier quería que usted encontrara, pero yo instalé un segundo. Presionó un punto invisible en el eslabón. Se abrió otro compartimento, más pequeño aún. Dentro, una diminuta tarjeta de memoria SD. Las copias de seguridad, dijo Ricardo. Audio y video. Javier instaló cámaras ocultas. La copia definitiva, por si Tomás García fallaba, o por si me pasaba algo a mí. Me entregó también una última carta, que venía guardada con el reloj. Javier sabía que intentarían la base de la incapacidad mental contra usted. Era su movimiento final. Abrí la carta. Javier lo explicaba todo. Había estructurado la cuenta de las Caimán con una cláusula final. Una trampa mortal. Si cualquier persona, incluido Miguel, iniciaba acciones legales contra mí, solicitando una audiencia de capacidad mental, la cuenta se activaba. Primero, todas las deudas de Miguel, los 180.000 euros, se transferirían automáticamente a su nombre, vinculadas a sus únicos activos. La ahora inútil Sullivan Investments quedaría legalmente arruinado al instante. Segundo, la totalidad de los 2,8 millones de euros se donaría irrevocablemente, en su totalidad, al Hospital Infantil de Madrid. Era el jaque mate perfecto. Si me atacaban, lo perdían todo. Si me dejaban en paz, no conseguían nada. Miguel y Sofía se enfrentan a cargos muy graves. Yo miré el saldo de la cuenta de Secure Solutions. 2.847.029 euros, con 67 céntimos. Hice la llamada. Hice lo que Javier habría querido. La semana pasada, mi nieta Melissa, la hija de Miguel, a quien Sofía apenas me dejaba ver, vino a visitarme. Nos sentamos en el sofá. Le puse el Rolex de su abuelo en la muñeca. La correa era demasiado grande para ella. Esto, le dije, pasando mis dedos por el metal frío, es la historia de cómo tu abuelo nos salvó. A todos. Y por primera vez en 6 meses, el silencio en el apartamento se sintió como paz. Fin del capítulo 4. ¿Qué te ha parecido el movimiento final de Javier? La justicia puede tardar, pero cuando llega, a veces lo hace con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Aquí contamos historias como esta, todos los días. Si te gusta la venganza bien servida, y quieres ser parte de esta comunidad, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y lo más importante, déjame un comentario. ¿Qué habrías hecho tú con los 2,8 millones de euros? Nos vemos en la historia de mañana.